buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por tener la deferencia de atendernos para Esquela de Quimera. Es un programa hecho por voces jóvenes que apunta un poquito a hacer un granito de arena en este mundo que vivimos de medios donde la superficialidad está totalmente en lo común y abunda, y las buenas voces y las buenas ideas están totalmente apagadas. Gracias por la hospitalidad, y la verdad es un gusto para mí hablar con vosotros de poesía o de lo que queráis. La idea del programa apunta a difundir las letras, la literatura, la buena literatura, la no tanto, todos merecen un espacio, y también un poquito, creo que la literatura en parte tiene que ver con las ideas. Por lo general, decía Hellman, la poesía es hostil al capitalismo. Le leí alguna vez y es cierto, o sea, así lo creemos al menos. Sí, yo estoy de acuerdo, porque mira, el capitalismo tiende a convertirlo todo en mercancía. Por ejemplo, la idea del tiempo. El tiempo del consumo es el tiempo del usar y tirar. Y es lo que sustituye a una idea de tiempo humana, con una dimensión narrativa, donde no solo el instante del consumo es importante, sino también el recuerdo, la memoria, la historia, que es lo que te compromete con el futuro, con el porvenir. Para mí la poesía es la negación de la idea del tiempo como mercancía, y también de la idea del ser humano como mercancía. El ser humano no es un objeto de usar y tirar. Merece su conocimiento, su respeto, y el tiempo de la poesía es el tiempo del ser humano, no el tiempo de la mercancía. Luis, para empezar te traigo un poquito esta etapa que vos sos joven, pero alguna vez lo fuiste aún más. Sí, no, ya no soy joven. Y te contaba, no sé si conocés la anécdota de Mario Benedetti, una vez lo escuché contar, que sus primeros 7 libros, él contaba, trabajaba en la burocracia uruguaya, dice, nadie los leía. Dice, yo me los pagaba, publicaba, nadie los leía. Dice, entonces lo único que hacía era enviárselo a los poetas que yo admiraba, entre ellos Juan Cuña, un poeta uruguayo. Dice, como no tenía ninguna repercusión, yo estaba muy triste. Dice, un día me lo encuentro a Juan Cuña en la calle de Montevideo y me sorprende y me dice, necesito tomar un café con vos. Dice, yo admirado, me quedo paralizado, claro, vamos. Dice, me invita al café y dice, solo necesito decirte algo. Dice, tus libros, dice, son muy malos para tan buen poeta. Dice, para mí, aunque la frase era muy fuerte, me abrió al mundo otra posibilidad, porque me dijo, vos sos un buen poeta. Vos, la pregunta es la siguiente, ¿te acordás rememorame, tu primer libro fue en 1980 de poesía? En 1980, fue un libro que yo publiqué gracias a un concurso literario para alumnos universitarios españoles. Yo estaba terminando mi carrera de filología en la Universidad de Granada, me presenté, fue premiado en el 79 y salió en el 80. De alguna manera me presenté con el libro en público y empecé a considerarme poeta. Claro, no fue un libro de mucha repercusión. Algo parecido a lo que tú me contabas, que recordaba Mario Benedetti, me pasó con Rafael Alberti. Yo tuve la suerte de muy a principios de los 80, sobre todo a partir de mi tercer libro, entré en contacto con Rafael Alberti y él me enseñó muchas cosas, porque se bajó del altar donde yo lo tenía. Fíjate, el amigo de Federico García Lorca, el poeta de la generación del 27, el poeta de la República, del exilio, el autor de Sobre los Ángeles o de Retornos de lo Vivo Lejano, yo lo tenía en un altar. Y se convirtió en un amigo y me enseñó muchas cosas de poesía, de literatura, de la vida también. Y ahora, conforme yo voy cumpliendo años, reconozco que me dio una lección que para mí entonces pasó desapercibida. Rafael me enseñó a tomarme en serio a los jóvenes, y eso creo que es importante, y cuando voy cumpliendo años, como claro, los hermanos mayores, los maestros van desapareciendo, pues es muy importante encontrar a maestros jóvenes, a gente con la que hablar, ¿no? Y eso me lo enseñó Rafael, y para mí, con todo lo que yo lo admiraba, pues sirvió para abrirme el horizonte y para
sentirme poeta y para cultivar mi vocación por la poesía. Si quieres, te cuento otra anécdota también, ya que estamos en Buenos Aires. Yo vine por primera vez a Buenos Aires, pues no recuerdo si en el año 83 o en el año 84. Y un poeta, amigo, Alifano, me ofreció la posibilidad de ir a conocer a Borges. Y yo, claro, estaba entusiasmado en conocer a Borges, escritor al que admiraba mucho y al que temía mucho también, porque Borges era famoso por sus declaraciones de pronto brillantes, pero capaces de meterse con cosas que a mí me afectaban mucho, por ejemplo con la muerte de García Lorca. Y entonces yo estaba muy asustado, y recuerdo que cuando llegamos a la casa, Roberto Alifano me presentó. Le quiero presentar a usted a un joven poeta español de 23 años, y Borges contestó: yo alguna vez tuve 23 años, no sé si fui poeta. Y con lo cual pues me quedé impresionado. No hizo falta que abriera la boca para que él pues ya sugiriese que bueno, una cosa es ser joven y otra cosa es ser poeta, ¿no? Me introducís una pregunta que tenía preparada y te la quiero hacer, y apelo no a Luis García Montero, poeta, apelo a Luis García Montero, profesor, catedrático. Yo en este momento estoy preguntándotele al profesor, y te quería compartir algo con esta pregunta relacionada a Borges, porque a nosotros los argentinos, incluso cuando vamos a otros lados, enseguida la poesía y literatura nos mencionan a Borges, y uno tiene una especie de sinsabores con Borges, y te explico por qué. Esto que te voy a leer es un pequeño fragmento de un poeta argentino, Roberto Santoro, ¿sí? Desaparecido a los 37 años de edad por la dictadura, aún hoy desaparecido. Era un profesor de escuela, lo quitaron de su escuela sin más remedio. Y él decía así: hay poetas y poetas, hay compromisos y casamientos, reformas y revoluciones. Hay quienes están comprometidos con la literatura, con la belleza o con las formas de la métrica, pero solo con ellas. Hay también otros que, conociendo la necesidad de profundizar el nada fácil oficio de la palabra, comprometen su vida, tratando de sumar al pueblo una palabra caliente que se necesita. Ante el terror, el fascismo, el infundio, la mentira, el hambre, la desocupación y demás menesteres que nos tienen acostumbrados, se hace necesario tomar definitiva conciencia de que o todo para cambiar la sociedad o todo para nada. Y este hombre intentó en la SADE, acá, la Sociedad de Escritores Argentinos, envió una carta denunciando las desapariciones de compañeros, que a la postre él también sería desaparecido. Incluso Borges sacó una contracarta avalando la dictadura. Bueno, vos sabés lo que opinaba de García Lorca, por ejemplo. ¿Cómo se hace para tomar la lectura de Borges con esta? ¿Cómo se separa? Mira, yo te comentaba que iba con miedo porque él acababa de hacer unas declaraciones diciendo que la muerte de Lorca, ejecutado por el fascismo, que había sido publicidad y que él se había hecho famoso, porque que había sido una suerte que lo mataran para él porque lo habían hecho famoso, cosas que a mí me herían profundamente, sobre todo viniendo de una persona que yo admiro como poeta, ¿no? Porque toda la reflexión de Borges sobre la metáfora y todo el paso de la metáfora audaz a la metáfora con memoria, con meditación del pasado, eso que caracterizó la evolución de Borges, pues a mí me había alimentado mucho. Y entonces ese tipo de cosas me herían profundamente. Yo en un momento determinado voy a conocer al escritor que admiro y me morderé la lengua porque estoy en su casa, si no, pues nadie me ha llamado a que venga si dice alguna impertinencia contra algo que me afecte íntimamente. Después me comentó que cuando yo me fuese iban a llegar unos amigos a leerle unos textos de Haroldo Conte. Y me sorprendió porque de pronto algo de lo que yo no estaba enterado, me contó que él, en un acto en el que había coincidido con Videla, le había preguntado: hace mucho tiempo que no veo a un escritor, Haroldo Conte, ¿sabe usted dónde está? Y claro, eso me llamó mucho la atención, porque la fama de Borges era la fama de alguien que por antiperonismo se había
pues han puesto incluso del lado, no ya de los milicos de aquí, sino hasta de Pinochet en Chile. Y me sorprendió que hubiera tenido la valentía o por lo menos la necesidad ya al final de su vida de preguntar por un desaparecido y de tener ese gesto de distanciamiento con el proceso, y yo lo agradecí mucho como admirador de él, como literato. Poco después, con el que me contó Juan Gelman, Sí. yo a Juan tuve la suerte de conocerlo mucho, a él y a su mujer Amara, y hablamos mucho y nos contamos muchas cosas, y me comentó Juan Gelman que frente a otros escritores que tenían fama de solidarios y que habían tenido un mal comportamiento, que él pensaba que Borges en determinada época de su vida se había portado con mucha dignidad y se había solidarizado con muchos desaparecidos, y que una persona así tan estricta y tan dura como Juan tuviese esa opinión de Borges, pues me devolvió a mí a la escena del muchachito poco enterado de los entresijos de la literatura argentina, pero muy admirador de Borges, pues la sorpresa agradable que se llevó cuando le comentó, debía ser 1984, que le había preguntado en un momento a Videla por la suerte de Haroldo Conti, claro, poeta al que ni siquiera, o escritor al que ni siquiera conocía a él, ¿no? Sí. En ese sentido, claro, Borges no es para mí un modelo de poeta comprometido. Se puede separar eso igual, bueno, asimilar su lectura y quizás obviando su personalidad. Desde el punto de vista de la literatura, sí, yo creo que sí. Sí. A mí me resultaría mucho trabajo, me sería muy difícil hablar, por ejemplo, de Quevedo, si no pudiera separar eso, porque en su época Quevedo fue un reaccionario de mucho cuidado. Toda la ironía y el humor de Quevedo era un humor de casi medieval, aristocrático, frente al nuevo mundo que estaba surgiendo. Y fíjate en la poesía contemporánea, ¿no? Si tuviéramos que borrar el nombre de Eliot o el nombre de Pound o otros nombres por no tener el compromiso humano y político que uno tiene, ¿no? De alguna manera yo, como poeta declaradamente a la izquierda, pues estoy acostumbrado a pedir perdón a mis lectores que me dicen: no se mete usted en política, y yo les digo, bueno, pues que perdónenme ustedes, pues yo creo que la vida es política y yo no hago más que responder a mi conciencia, y en ese sentido, si yo le pido a gente conservadora que no me pida dejar la política en nombre de la poesía, pues también me he acostumbrado a disfrutar de La tierra baldía de Eliot, o a disfrutar de poemas de Borges, aunque sepa que en un momento determinado no tenían nada que ver sus opiniones con las que yo hubiera podido tener. Si algo te completa incluso excediendo la literatura, creo que es justamente tu compromiso. Hay que pasar por la vida, y también dice la frase olera algo, o sea, claro, jugársela en el buen sentido. Jugársela en el buen sentido y hacer una poesía que tenga que ver con la vida y con el ser humano. Fíjate, yo antes te hablaba de la metáfora. ¿Sí? Estoy acostumbrado a una tradición experimentalista, vanguardista, que hizo de la metáfora una abstracción conceptual del mundo, y en un proceso muy parecido al de las realidades virtuales que sustituyen a las realidades de carne y hueso. Y a mí me parece que uno de los caminos de la poesía es estar en la experiencia del sudor, en la experiencia de la vida, el no sustituir la realidad histórica por un mapa virtual, ¿no? Eso me lo ha enseñado también la propia poesía. Un poeta español, Pedro Salinas, de la generación del 27, escribió un artículo muy duro contra los bombardeos en la Segunda Guerra Mundial. Él era exiliado franquista, pero no comprendía cómo se bombardeaba una ciudad italiana para luchar contra el fascismo, porque había historia y había gente que no era fascista, y no puedes maltratar a la gente por los militares que la están gobernando la ciudad. Y en el poema, que se titula Cero, decía: es muy fácil bombardear una ciudad
desde arriba cuando estás viendo pues un mapa, pero no ves los ojos de la gente que vas a matar o el valor de las obras de arte que vas a destruir, ¿no? Y en ese sentido a mí me parece que en este mundo, como tú dices, que vivimos, las realidades virtuales están sustituyendo la conciencia histórica y la conciencia humana. Y me parece que la poesía puede ser una buena manera de reivindicar la vuelta al sudor, la vuelta a la experiencia humana, a mirarle a los ojos a la gente, ¿no? Eso para mí significa también intentar defenderme de los dogmatismos, porque tampoco compruebas la complejidad de la vida y los matices de la vida si te encierras en un dogmatismo y divides el mundo entre buenos y malos. Y he visto tantos dogmas y tantos dogmáticos en nombre de mis enemigos, las religiones, los fundamentalismos, pero también en nombre de gente que aparentaba defender el mundo que yo quiero, ¿no? Porque en nombre del socialismo, fíjate las barbaridades que hizo Stalin, ¿no? Exactamente. Entonces yo creo que a la hora de comprometerte con la vida es fundamental huir de los dogmatismos. En uno de los últimos libros que yo he publicado, que se titula Un invierno propio, sí, hay un poema que se titula con una especie de aforismo y dice conviene aprender a quedarse solo para participar en una ilusión colectiva, porque me parece que los que estamos voluntariamente participando en ilusiones colectivas, en luchas colectivas, tenemos que aprender a quedarnos solos cuando en nombre de nuestras ideas hay alguien que quiere fundar un dogma y que quiere utilizar ese dogma de manera injusta contra la experiencia de los demás, ¿no? ¿Qué te significa, hablando de las ideas de la juventud? Vos naciste el 4 de diciembre del 58 y el 1 de enero del 59 entraba Fidel Castro a Cuba, la revolución triunfaba. Sí. Creciste con la revolución caliente, sí. Vos participaste del Partido Comunista en tu universidad, si no me equivoco. ¿Cómo viviste vos esa...? Bueno, yo entré... Claro, ¿qué opinión tenés de...? La revolución cubana es una revolución que fue muy importante en toda Latinoamérica, sí, y en toda Europa. Y desde luego figuras como el Che, sí, o como Fidel entraron en la mitología de toda la Europa progresista. Lo que pasa es que yo tenía unos meses cuando triunfó la revolución. Yo empiezo a unirme a la política, sí, en la universidad cuando entro en el año 1976. Sí. Y te confieso que en esa edad con lo que yo me sentí heredero fue con la lucha del Partido Comunista en la clandestinidad contra la dictadura franquista. Entonces mi educación sentimental se formó en la lucha de los comunistas españoles en la clandestinidad contra la dictadura. Muy latente, muy ahí, muy... Entonces esa fue la parte, claro, que yo respiré y que estaba más cercana a mí, y eso es lo que después pues un poco formó mi conciencia como poeta comprometido, y lo que hizo que después ayudase a fundar una organización política en 1986, Izquierda Unida, sí, en la que se integró el Partido Comunista, y ahí he estado militando hasta ahora. Una reflexión incluso desde tu posición política, reflexiva, interna y crítica, porque la autocrítica es la mejor de las bases para crecer, creo, y pasa internacionalista desde la izquierda. A veces, sea el país que sea, las situaciones que sea, hay más candidatos de izquierda que votantes. Sí. La desunión que reina en la izquierda, ¿no? Creo que es la mayor ventaja de la derecha, ¿no? Pues eso habla de nuestras virtudes y de nuestros defectos. La conciencia crítica y la defensa de tus ideas me parece que es una virtud. Sí. El defecto es que eso se convierta en un problema para crear una alternativa, un frente unitario, una convergencia contra la derecha, ¿no? En España gobierna la derecha de Rajoy porque los partidos de izquierda no han sabido ponerse de acuerdo, y eso me parece muy, muy grave,
Porque mira, dentro del capitalismo uno de los grandes negocios es el Estado. El neoliberalismo quiere cargarse el Estado de boquilla, dice que el Estado no sirve para nada, que el Estado es poco eficaz, que lo bueno es la iniciativa privada, pero eso es de boquilla, porque después asaltan el Estado y lo convierten en el gran negocio que es el Estado. Y a cuenta del Estado pues hacen negocios con las empresas petroleras, con las empresas de comunicaciones, con las empresas de infraestructuras, de carreteras, con todo, ¿no? Privatizan lo que hay, pero no solo privatizan lo que hay, sino que después hacen negocios con la privatización o aprueban medidas que sirvan para que las élites económicas acumulen el dinero empobreciendo a la mayoría. Y bueno, en ese sentido el Estado es muy útil en manos de la derecha para enriquecer a los ricos y empobrecer a los pobres, ¿no? Y de hecho ahora fíjate la cantidad de millonarios que están gobernando en el mundo. Aquí mismo. Trump, Macri en Francia ahora, frente a Le Pen, pues está Macron, que es un millonario. Bueno, o sea que yo me río cuando la derecha se mete con el Estado en nombre del liberalismo, porque ellos saben que el gran negocio que tienen es el tomar posesión del Estado y el hacer negocios desde el Estado. Y bueno, te digo esto porque me parece una irresponsabilidad que la izquierda sea incapaz de ponerse de acuerdo para dar una alternativa frente a la derecha, porque desde el Estado se pueden hacer muchas cosas. Gobernar siempre es útil y es importantísimo cuando se quiere intervenir en favor de la vida de la gente. Luis, además de poeta, profesor, también ejerces un oficio que de algún otro modo que está muy vinculado, que es una rama de la literatura como el periodismo. Grandes, desde García Márquez a un montón podemos nombrar, que han estado inmiscuidos en el periodismo. Y escribís ahora en Infolibre. De hecho, has escrito una columna muy linda de última sobre el fútbol, aquí que el fútbol es tan importante. Muy bonita de la historia del Granada y lo que pasa. Aquí estamos un poco salvados porque los clubes se resisten todavía a ser sociedades anónimas, que en parte hay un poco de eso en el negocio del fútbol. Pero ¿cómo ves globalmente y lo que posibilita que estas derechas que repetitivamente sostienen sus modelos para terminar perjudicando al mismo pueblo que los vota, y los medios de comunicación son la palanca? Te comento, yo he participado en la puesta en marcha de un medio de comunicación que se llama Infolibre, en relación con una aventura que desde Francia puso en marcha Edwin Plenel, el periodista que era redactor jefe de Le Monde, que sufrió presiones en la Francia de Sarkozy y que decidió irse para fundar un medio nuevo. Los grandes periódicos tradicionales, las grandes cabeceras tradicionales, están en manos de las élites económicas. Están en manos de bancos, están en manos de fondos de inversión y claro, la línea editorial las imponen los bancos, las grandes fortunas, los fondos de inversión. Entonces uno de los pilares básicos de la democracia, que es la información, está absolutamente tomado por los poderes económicos, y a la hora de crear corrientes de opinión, escándalos, o a la hora de ocultar escándalos y de ocultar problemas, pues ellos cumplen con toda desfachatez su trabajo. Entonces, Edwin Plenel aprovechó que ahora existe la posibilidad de la comunicación digital y del Internet para poner en marcha un periódico, Mediapart, que ha consolidado su presencia en Francia y que tiene algunos puntos claves. Uno, no aceptar publicidad de las instituciones y de los partidos políticos. Dos, no aceptar publicidad de las grandes multinacionales. Y tres, no firmar acuerdos opacos con los bancos. Porque tú sabes que en la prensa existen los acuerdos opacos. O sea que un banco te paga no solo o una multinacional te paga no solo por un anuncio que pone, que es su publicidad, sino que además te da todos los años un dinero para sostener la cabecera
a costa, claro, de que si un día aparece una mosca dentro de una botella de Coca-Cola, pues tú no vayas a decir, tengan ustedes cuidado, que aquí se está embotellando más la Coca-Cola porque hay moscas. Entonces, Edwin Plenel aprovechó eso para intentar, creando un sistema de socios, de lectores que quisiesen pagar la independencia de su periodismo, pues hacer ese periódico digital Mediapart que se ha consolidado en Francia. Y eso se abrió en España va para 4 años, y yo entré en esa aventura y estamos intentando mantener un periodismo independiente que no nos pague la cuenta a los bancos, porque entonces la palabra está absolutamente humillada al dinero, ¿no? La tarea del periodismo es vigilar al poder. Si tú tienes que depender del poder, ya entonces no puedes cumplir con tu tarea. Como decimos acá, te cambia un cachito de frente la cancha. Claro. Y te quería compartir, volviendo al purismo de... Uno escribe, a veces dice en el barrio, escribo poesía y la poesía está relacionada a la vida. Te gusta una chica, escribir una poesía, el amor, todo eso lindo que sucede y que está muy vinculado en el habitante común a la poesía. Te la hago desde la otra óptica de frente de la pregunta, y quiero que me hables un poquito de lo siguiente. Una mirada desde la alcantarilla también puede ser una visión del mundo, decía Pizarnik. Sí. Y vamos un poquito al tema de los poetas malditos y demás. Acá tenemos a Pizarnik un gran ejemplo en esto catalogado que alguna vez Verlaine escribió en un libro, y bueno, de ahí toda la historia francesa, y en España incluso desde el arcipreste de Ita, creo, hasta sí. Leopoldo Panero. Pero ¿puede ser la poesía un camino a la muerte? Bueno, vamos a ver, la poesía muchas veces puede ser un camino a la muerte, en la medida en que si tú abres los ojos para enfrentarte a un mundo que no te gusta, pues ves cosas que no te gustan, y la lucidez pues te hace pagar la factura, y ahí está el desencanto, la desilusión, el desaliento, y en ese sentido puede ser un camino a la muerte. Pero a mí me gusta reivindicar la poesía como un camino a la vida, porque la poesía puede ser también una búsqueda de aquellas cosas que dignifican la condición humana. Y bueno, creo que debemos ser vigilantes con el pesimismo, porque muchas veces el pesimismo es la mayor coartada para lavarte las manos y para decir no se puede hacer nada, todo da igual, ¿no? Y llega la renuncia. Yo creo que uno de los valores que mejor asumimos los escritores, los lectores en general, es el valor de la admiración, el derecho de la admiración, porque la admiración te da energía, y cuando admiras a alguien, pues consideras que se pueden hacer cosas, y que las luchas a veces tienen sentido, y que merece la pena dedicarte a lo que no te va a hacer millonario, sí, sino a lo que te va a servir para realizar tu vocación humana, ¿no? Y bueno, a mí en ese sentido, por ejemplo, yo he aprendido mucho de los poetas malditos, y he aprendido mucho porque me parece que la rebeldía que ellos mostraron ante el sistema era un valor de la poesía. El vivir no en las normas, sí, sino el vivir rompiendo las normas, ¿no? Y reivindicando tu propia individualidad y tu propia apuesta por la vida. Bueno, y esa antología que hizo Verlaine, encabezada por la tradición, por ejemplo, de Baudelaire, para mí ha sido fundamental. Como yo nací a final de los 50 y he vivido todo el mundo del neoliberalismo, que ha intentado destrozar los estados, desregular todo, también he aprendido yo que para mí puede ser un peligro, en nombre del malditismo, aceptar los márgenes, porque en el fondo los márgenes son una parte del sistema, y en ese sentido, más que aceptar los márgenes, a mí me gusta implicarme en la transformación de los centros, lo cual, que puede parecer una tontería, es muy importante a la hora de plantearme mi relación con el lenguaje. Hay cierta tradición maldita que te lleva a marginarte
Y entonces a la hora de escribir, escribes un lenguaje que no pertenece a la gente, que no entiende la sociedad y que es un lenguaje solo para los elegidos, marginados de la élite poética, la poesía elitista. Entonces yo lo que he intentado es tratar con la mayor rebeldía posible y con la mayor conciencia posible las palabras de la tribu, el lenguaje de la gente, y que no sea mi lenguaje un dialecto inventado en los márgenes, una jerga para poetas, sino que sean las palabras que constituyen una comunidad, una sociedad, ¿no? Y en ese sentido aprendo del maldito la rebeldía, pero intento no caer en la trampa de la automarginación para seguir interviniendo en una sociedad con la que me interesa comprometerme. ¿Te ha pasado, sin embargo, ahora sos un tipo casado, con familia, una vida hecha, pero alguna vez seguramente has tenido alguna decepción de amor, algo que lleva a ese estado que muchos dicen la melancolía a veces es la mejor fuente de inspiración, ¿no? Sí. ¿Has pasado esos trances? Y es verdad, hombre, como cualquier persona he pasado esos trances y sigo pasando esos trances. Si no, uno no está vivo. Si no, uno no está vivo. Tú hablabas de Mario Benedetti, y a Mario Benedetti le gustaba decir, Mario decía, oye, yo soy fiel, pero no soy fundamentalista. Claro. Bueno, Lope de Vega hay que decir, si no me acuerdo, por algo la diferencia entre estar cansado y casado es solo una letra. Sí. No, yo no estoy cansado, no estoy cansado, pero te hacía la broma para decir que todo el mundo está vivo y todo el mundo vive en el deseo. Mira, nuestra cultura es una cultura de estirpe romántica. La cultura contemporánea y posmoderna empieza cuando los valores de la ilustración entran en crisis, se pone en crisis la confianza en el contrato social y entonces se rompe la relación entre el individuo y la sociedad. Y la sociedad aparece como un ámbito de represión de lo individual, ¿no? En ese sentido, la estirpe del romanticismo ha sido la estirpe de la melancolía, de la queja, de los amores imposibles, del pesimismo, del dolor del yo. Y por eso tiene mucho más prestigio un texto melancólico o doloroso que un texto donde se canta la felicidad, que se corre el peligro de ser integrado en el bienestar burgués y en la sociedad acomodada. Sin embargo, creo que es fundamental recordar, porque nos conviene, que los grandes momentos de libertad del ser humano han sido momentos en los que se ha reivindicado el derecho a la felicidad, por lo menos a la alegría, porque la felicidad es una palabra muy dura, porque como hay tantas cosas tan complicadas en el mundo y tan injustas, ser feliz completamente no se puede, pero por lo menos la alegría, ¿no? En el Renacimiento, el símbolo de la autoridad del ser humano sobre su propio destino era el derecho a ser feliz. Y en la Ilustración, por ejemplo, Madame du Châtelet, la amante de Voltaire, escribió el discurso sobre la felicidad y le pidió al cielo más tentaciones que perdones, porque para ella la dignidad social era el derecho a defender la felicidad privada y la felicidad pública. Y en ese sentido me gusta también la poesía que se aparta un poquito de la tradición del dolor para reivindicar la autoridad del ser humano sobre su destino. Te pongo un ejemplo, los versos del Capitán de Pablo Neruda, que, bueno, pues de pronto canta y celebra una historia de amor desde la alegría y le dice a la amada, me puedes negar el pan, pero no me niegues tu risa, ¿no? En ese sentido, recuerdo también un poema de guerra de Rafael Alberti que le hizo a su perro Niebla, que se lo regaló Pablo Neruda y le puso Niebla porque lo encontró en medio de un bombardeo en una noche de guerra, tapado por la niebla, y le puso Niebla, y el poema acaba defendiendo la fe que le dice al perro, aunque tú no entiendas lo que está pasando, pero comprende mi fe, que es alegría, alegría, alegría. Entonces, de vez en cuando, sin que sirva para cerrar los ojos al dolor que existe, conviene que los poetas reivindiquemos la alegría, porque es el compromiso del ser humano con la vida, y muchas veces el pesimismo a lo que nos conduce es a la renuncia. Nada tiene arreglo.
Luis, seguramente se te acercarán muchos jóvenes y demás mostrándote sus cosas, lo que hacen. ¿Cómo ves el estado actual de la poesía libre, la poesía libertinaje, que a veces también la amplitud de libertades termina deformando y no siendo poesía? ¿Cómo es el estado actual de...? Pues mira, yo creo que existe una transformación social y una nueva realidad social, y que los viejos cascarrabias nos equivocaríamos y dijésemos, eso está muy mal, la poesía buena es la que hacíamos nosotros de jóvenes, o eso está muy mal, los jóvenes son tontos. No hay nada más antipático que un viejo cascarrabia. Existe una realidad nueva que tiene que ver con la transformación tecnológica, con las crisis sociales, y la poesía que tenga que dar respuesta a esa nueva realidad saldrá de ahí, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay una energía y que están surgiendo muchas voces jóvenes que están muy bien. En toda sociedad existen sus peligros y existen sus ventajas. Entonces yo, por ejemplo, a los chavales jóvenes les digo, del mismo modo que yo me he peleado constantemente con la gente que decía que un buen poema es el que no se entiende, o que para ser poeta hay que estar mirándote el ombligo y no puedes preocuparte por la sociedad, o que la dificultad es el símbolo de la calidad, pues también ahora os digo a vosotros que utilizar la nueva tecnología, utilizarlo todo, pero tener cuidado, ser honestos e intentar ser lo más comprometidos posibles con vuestro propio oficio, y no perdáis el rigor creyendo que si tú cuelgas en una página o en un blog de muchos seguidores un poema, que porque haya enseguida 5.000 personas que digan me gusta, la multitud no avala la calidad. No avala la calidad. Entonces tú tienes que ser honesto con tu propia conciencia. Y estaba muy mal una sociedad manipulada en la que pues hubiese unos criterios canónicos que coartaran todo lo que se estaba haciendo, como ocurre en la prensa, antes lo hemos hablado, pero tampoco podemos creer que la libertad que te da Internet te asegura el rigor, porque es mentira, porque en Internet corren los rumores, corren las calumnias, y cualquiera escribe un poema y se cree un genio y parece que ya no tiene que aprender de sus mayores, y ahora ya pues no leo a José Emilio Pacheco, o no leo a César Vallejo, o no leo a Federico García Lorca, ¿no? O a Alfonsina Storni, o a quien sea. Pues en ese sentido, lo que el poeta apueste, en lo que apueste, no puede perder nunca su conciencia crítica y su entidad personal. Luis, ¿no hay más cielo que este de aquí? O me refiero, ¿qué crees de la existencia? ¿Somos esto y nada más? Bueno, yo soy una persona anticlerical, porque me parece que las iglesias siempre son formas de poder y de autoridad, pero respeto a gente que tiene su credo privado, porque tengo muchos amigos que en nombre de su credo, pues más que a buscar el poder o la riqueza, como suelen hacer las instituciones, pues se han dedicado al amor y al sacrificio y a la solidaridad. La fe a veces es un sustento, y ¿no? la fe es un sustento de eso. Entonces yo no soy creyente, no tengo fe, pero he colaborado mucho con gente creyente en causas que nos unen. Yo no pregunto si ellos creen y ellos no preguntan si yo creo o no creo, ¿no? Por ejemplo, en una de las novelas que hice, que se titula No me cuentes tu vida, metiéndome con la prepotencia que invadió España a principios del siglo XX, que se olvidó que España había sido un país con problemas, con emigración, con su desarrollo, y se instaló con el orgullo prepotente en el capitalismo avanzado. Analizando todo lo que estaba pasando en España, el protagonista, que era un poco un reflejo de mi propia experiencia, con quien acaba colaborando es con un cura de base de una parroquia de las afueras de Madrid, que está dando la cara
para salvar inmigrantes sin papeles, para evitar que metan en centros de internamiento inmigrantes sin papeles, y que está ayudando a la gente que realmente la necesita, ¿no? O sea que en ese sentido pues hay causas en las que coincidimos, gente creyente y gente no creyente, y esas causas son las que a mí me interesan. ¿Te gusta realmente, como ávido lector que sos? Te he escuchado citar la famosa frase de Borges muchas veces: me enorgullezco más de lo que leo. ¿Te gusta la literatura, la poesía, incluso ahora excedes a la poesía, el ensayo latinoamericana? Mucho, mucho, sí. Bueno, la literatura española es inseparable de la literatura latinoamericana, ¿no? Aunque, perdón que te interrumpa, ¿no crees que las realidades actuales, tanto española, quizás se esté incorporando más a la europea y nos estemos separando un poco de la realidad? Según mi experiencia, hubo un tiempo en el que el franquismo separó a España de la poesía latinoamericana. Bueno, entre otras cosas, se unía a España al franquismo y a la dictadura, y eso pues se convertía a España en antipatía, y al mismo tiempo España pues estaba muy encerrada y no dialogaba ni con lo europeo ni con lo latinoamericano, ¿no? Después hubo un momento en el que, cuando España se instala en el capitalismo avanzado a lo largo de los años 80, pues se establecen lazos muy fuertes con la comunidad europea y con la literatura europea. Pero es que la literatura es el lenguaje, y a mí me gusta siempre repetir que la poesía es la capital de un idioma sin centro, porque el peso de la poesía en nuestro idioma es muy importante, y lo que hay que superar es cualquier tipo de colonialismo o de imperialismo, creyendo que alguien tiene el derecho a imponer una norma porque es el centro y los demás tienen que obedecer. El idioma no tiene centro, pertenece a los seres humanos, a los hablantes, y son ellos los que lo mueven y los que lo enriquecen, ¿no? Y ya desde esa borradura antipática de la España imperial de Franco, porque es que el franquismo fue muy curioso. El franquismo mantuvo a España en un estado de pobreza seria, pero al mismo tiempo su cultura era la reivindicación del imperio de Carlos V, de los reyes católicos. Eran sueños imperiales con pies de barro, porque era pura pobreza, ¿no? Y eso era muy antipático. Pero una vez borrado eso, yo creo que se ha facilitado el entendimiento entre la poesía de los distintos sectores del idioma, y muchas veces las dificultades de conocimiento, por ejemplo, entre España y Argentina, pues no son mayores que las que hay entre los propios países latinoamericanos, donde de pronto no se conoce en Colombia lo que se hace en Ecuador, o no se conoce en México lo que se hace en El Salvador, ¿no? Entonces, yo creo que los poetas más sensatos han hecho un esfuerzo muy grande por reivindicar un diálogo con las distintas partes del idioma. Y, por ejemplo, en mi formación, pues junto a autores como Antonio Machado, o como Rosalía de Castro, o como Federico García Lorca, pues ha habido autores como Pablo Neruda, como César Vallejo, como José Emilio Pacheco, y bueno, y por ejemplo yo pues establezco, tengo buena amistad con, he tenido la suerte de disfrutar de una buena amistad, por ejemplo, con Juan Gelman. He tenido la suerte de conocer y tener una buena amistad con Diana Velesi. He tenido la suerte también de conocer en México, en toda Latinoamérica, a poetas que me han enseñado mucho sobre nuestro idioma, y yo creo que ahora hay en España con Latinoamérica un diálogo mucho más limpio que el que nos dejó la cultura franquista. ¿Te arrepentís? ¿Viste que pasa a veces en las primeras horas de cualquiera, enseguida, si es un disco, lo quieren, no sé, Joaquín Sabina es amiga tuyo, Inventario lo niega? No, niega que hay varias. Yo se lo pongo con frecuencia. Para mí el tema es hermoso. Sí, bueno, mira, Juan Ramón Jiménez se pasó la vida buscando sus 2 primeros libros para romperlos, y cuando se enteraba de que en una biblioteca o en casa de un amigo había uno de los libros,
se hacía invitar o iba a ese sitio para coger y romperlos, ¿no? Porque era un maniático en eso. Bueno, pues es verdad que a veces cuando tú te precipitas en publicar, pues sientes vergüenza, sobre todo vas cumpliendo años y ya te identificas menos con lo que has hecho de joven. Pero yo, por ejemplo, aunque encuentro más mi voz y me reconozco más como poeta a partir de Habitaciones separadas, es un libro que publiqué en el año 94, pues no niego lo que he hecho antes porque es propio de tu experiencia, de tu vida, es tu camino y ahí está. Intentar falsearlo pues no tiene sentido. Tampoco tendría ningún sentido ser tan idiota como para decir de lo primero a lo último que he publicado, todo es genial. Pues no, porque uno va aprendiendo y de hecho yo creo, y eso lo decía Juan Ramón Jiménez también, cada día nos levantamos en un estado de ánimo distinto y haríamos de nosotros una antología distinta. Unas veces te gustan más unos poemas, otras veces te gustan más otros poemas, pero yo creo que tan peligroso es renunciar a la conciencia crítica como querer falsear tu propia realidad. ¿Te sentís medianamente cómodo en la charla? Sí, te quiero hacer una especie de juego, no sé si alguna sí, vez te lo han hecho, dime, pero dime. el programa se caracteriza por el invitado que nos comparta algo de su literatura o demás. En este caso vamos a hacer una pequeña trampita. Yo te voy a poner un par de libros, ¿sí? Como cual si entrara García Montero ahora mismo una biblioteca, Sí. una librería muy escueta y que arrancó mal porque solo tiene libros de poemas y no bestsellers, así Bueno. que se va a fundir pronto. Bueno. Tú elige uno, como lector así viéndolo simplemente. Pues me has ofrecido mira, son todos libros bien interesantes de poesía. Yo intentaría quedarme con los 5, si pudiera, pero si me haces elegir, pues quizá elegiría, por también el propio peso de mi historia y de mis sentimientos, el de Francisco Urondo, obra poética que publicó Urondo, obra poética que publicó Adriana Hidalgo. ¿Podrías compartirnos aquí en Dinamarca, si sos tan amable, de leernos uno de los poemas más famosos? Lo escribió preso Paco Urondo, como le decía. Acomodate tranquilo y para nosotros es un gusto que nos compartas en el programa tu lectura. Pues leo un poema que se titula La verdad es la única realidad. Del otro lado de la reja está la realidad, de este lado de la reja también está la realidad. La única y real es la reja. La libertad es real, aunque no se sabe bien si pertenece al mundo de los vivos, al mundo de los muertos, al mundo de las fantasías o al mundo de la vigilia, al de la explotación o al de la producción. Los sueños, sueños son. Los recuerdos, aquel cuerpo, ese vaso de vino, el amor y las flaquezas del amor, por supuesto, forman parte de la realidad. Un disparo en la noche, en la frente de estos hermanos, de estos hijos, aquellos gritos irreales del dolor real de los torturadores en el Ángelus eterno y siniestro, en una brigada de la policía cualquiera, son parte de la memoria. No suponen necesariamente el presente, pero pertenecen a la realidad. La única aparente es la reja, cuadriculando el cielo, el canto perdido de un preso, ladrón o combatiente, la voz fusilada, resucitada al tercer día en un vuelo inmenso, cubriendo la Patagonia, porque las masacres, las redenciones, pertenecen a la realidad, como la esperanza rescatada de la pólvora y la inocencia estival. Son la realidad, como el coraje y la convalescencia del miedo, ese aire que se resiste al volver después del peligro, como los designios de todo un pueblo que marcha hacia la victoria o hacia la muerte, que tropieza, que aprende a defenderse, a rescatar lo suyo, su realidad. Aunque parezca a veces mentira, la única mentira no es siquiera la traición, es simplemente una reja que no pertenece a la realidad. Gracias, Luis, sos muy amable. Sinceramente te agradecemos enormemente
por haber compartido, creo que yo, uno de los mejores poetas vivos actuales, si no el mejor. Es un Por placer favor. para darnos que Para hayas mí. compartido con Me he nosotros. sentido que hayas muy sentido cómodo gusto. en vuestra emisora y en la charla contigo. Muchísimas gracias por vuestra Si me hospitalidad. permitís, seguramente quizás lo tenga, pero te lo queremos regalar de mi biblioteca para vos. Es un humilde presente. ¿sí? Me lo llevo como un recuerdo muy querido. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. Sos muy amable.